leer otros adelante. Dice la palabra de Dios: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Aleluya, amén. Oremos un momento en esta hora. Gracias, Padre, en esta noche aquí estamos, oh Dios. Hoy nos hemos reunido nuevamente aquí en este lugar, Padre. Tú has permitido, oh Dios, a cada uno de mis hermanos que ha venido a este lugar, que hemos venido, oh Dios, con un corazón delante de ti, necesitados, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy nos acercamos ante el trono de tu gracia, ante tu presencia, para clamar misericordia en el nombre de Jesús. Toma tú el control de cada mente, de nuestras vidas y de cada corazón, en el nombre de Jesús. En este momento aquí está mi vida, aquí están mis labios. Glorifica tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendícenos con tu bendita palabra, Padre. Aleluya. Amén, Jesús. Y amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar usted ahí? Fíjese que como el hermano estaba hablando de la oración, pues yo voy a hablarles de la oración también. Fíjese, no es martes de oración, es de un día jueves, pero Dios me puso esto, que hablara acerca de la oración, ¿verdad? Usted va a decir, pero el hermano viene a hablar de la oración, y la oración es aburrida, y a mí no me gusta orar. Pero mi hermano, Dios trae esta palabra, y quiero decirle que a quien habla primero es al que va a compartirla. Yo hablando, Dios me está hablando de esta palabra, mire, de una manera así diferente, y lo confronta a uno. Pero miramos, quiero decirle que el libro de los Proverbios, mis hermanos, quiero decirle que David, ustedes saben quién es David, ¿verdad? David es el rey David. Dice que él escribió muchos salmos. Usted sabía que David escribió el libro de los salmos, y no solo él, sino que hubieron varios escritores también. Pero estuvo su hijo. ¿Quién era su hijo del rey David? Salomón, que también fue rey sobre Israel. Pero Salomón dice que él escribió muchos proverbios. David escribió los salmos, pero Salomón escribe ahora proverbios y los cantares. Salomón dice que compuso 3000 proverbios y compuso 1005 cantares. Esta es la información del libro de los Proverbios. Pero ¿cómo es de que Proverbios introduce una palabra hablándonos a nosotros sobre la oración? ¿Verdad? Porque usted sabe, mi hermano, que la oración, nosotros como cristianos o la iglesia, debe de haber una disciplina en cada uno de nosotros. ¿Sabía usted, mi hermano? Debemos de ser disciplinados también, como en un trabajo donde usted le pone, pero tiene que cumplir ciertas reglas, disciplinas. Pero en el Señor, mi hermano, en el Evangelio, el cristiano también debe de aprender a ser disciplinado, ¿verdad? Amén. Debe de haber una disciplina. ¿Y la disciplina cuál es importante? La oración. Leemos casi en toda la palabra, la oración es importante. Hombres de Dios en el Antiguo Testamento encontramos que oraban a Dios, se acercaban a Dios directamente en la presencia del Señor. Pero hoy nosotros dice que tenemos entrada libre hacia el trono de la gracia. Podemos acercarnos por medio de la oración. Usted dice, hermano, pero hoy martes, hoy jueves yo no vine a orar. Si no venimos a orar, venimos a adorar el nombre de Cristo, y lo adoramos por medio de la oración, porque la oración es importante. Debe de volverse una disciplina en su vida, mi hermano. Usted debe de tenerlo como una disciplina. Debemos de orar, aunque a veces no queramos orar, pero debemos de hacerlo. Yo quiero decirle que tal vez si Dios me permite, hay otro pasaje, no un pasaje, un tema, hay un tema que puede decirle orar para no orar, ¿verdad? Porque usted dice, ahorita no puedo orar, pero eso no le estoy diciendo que usted no ore, pero eso va a ser, ese es otro punto, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el tema que yo quiero decirle, se llama la oración que Dios escucha.
Amén. La oración que Dios escucha. Y hay dos maneras que Dios escucha nuestra oración. La oración de aquel que viene delante de Dios. Y si volvemos y hacemos una disciplina, la oración, entonces vamos a ser cristianos disciplinados. Y no solo en la oración, sino que cuando leemos, abrimos la Biblia, leemos la palabra de Dios, encontramos el alimento espiritual para nuestra alma. Porque ahí nos alimentamos espiritualmente. Dice que es como dulce, es como miel a nuestro paladar cuando leemos la Biblia. Entonces ahí tenemos una disciplina. La oración, la lectura de la palabra de Dios es importante. Y entonces no debe de quedarse eso. Entonces, mi hermano, si el libro de los Proverbios, si usted sabe que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Proverbios, si usted dice, pero Proverbios da consejos solo para los jóvenes, para los viejos, no. ¿Y por qué estamos buscando ahorita? No, mi hermano, Proverbios es para todos. La palabra de Dios dice que no tiene fin. La palabra del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Entonces Proverbios es para todos. Proverbios se introduce hablando sobre el tema de la oración, haciéndola que nosotros los cristianos, la iglesia, haga como una disciplina la oración. Mi hermano, entonces si Proverbios da consejos acerca de la sabiduría para los jóvenes, y también quiero decirle que forma o nos muestra una forma cuando hay una necesidad en su pueblo, en sus hijos, que debemos de acercarnos por medio de ¿cuál? De la oración. Porque orar es hablar con Dios. Orar es cuando nos comunicamos con Dios. Hoy tenemos entrada libre al trono de Dios. Hoy donde nosotros nos encontremos, doblamos nuestras rodillas o nos acercamos a Él o estamos en el trabajo o estamos ahí, aunque nos digan esta persona está loca o loco porque está hablando solo. Pero tenemos que tener esa comunicación. No se debe de perder la comunión con Dios. Donde usted se mueva, donde usted esté, debe de haber una comunicación, la mente. Porque si tenemos la mente de Cristo, estamos pensando cosas buenas, pensamientos buenos que a Dios le van a agradar. Pero entonces vemos que Proverbios, cuando hay una necesidad de buscar a Dios por medio de la oración en tiempos difíciles, tenemos que orar. Usted no ha orado en tiempos difíciles. Amén. Todos los hemos hecho. Hacemos eso cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad o cuando sucede algo fuerte. Lo que hacemos es arrodillarnos. Y lo que hacemos, empezamos a preocuparnos. Y es ahí cuando doblamos nuestras rodillas. Pero como a veces cuesta que haya esa disciplina en la oración, lo hacemos solo como cuando Dios es como que fueran los bomberos, ¿verdad? Hay un incendio, marquemos el 122 o el 123 y solo ahí acudimos en ese momento. Entonces el cristiano debe estar disciplinado, formando parte de su vida, hacer un hábito de orar. Pero si usted no oró por la mañana, mi hermano, en el transcurso del día usted puede orar. El día tiene 24 horas, podemos orar en la noche. Jesús, la mayoría de sus tiempos, dice que él apartaba un tiempo cuando iba caminando con sus discípulos y los mandaba, y dice que él se iba al monte a orar. Siempre apartó un momento para orar con su Padre. Igualmente nosotros debemos de hacerlo. Pero entonces, mi hermano, el tema que estamos viendo se llama la oración que Dios escucha. Amén. ¿Usted cree que Dios escucha su oración? Dios escucha nuestras oraciones. Pero hay oraciones que Dios no va a escuchar, quiero decirle. Es una triste respuesta o un triste comentario. Hay oraciones que no son escuchadas. Y hay oraciones que sí son escuchadas. Vamos a ver, quiero decirle que Dios no va a escuchar oraciones de quienes, de los altivos y
y de los orgullosos. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Yo pensé que iba a levantar. No, aquí nadie, todos somos humildes. Dice la palabra de Dios: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. Debemos de humillarnos siempre delante del Señor. Debe de haber una humildad. Y una humildad, usted no va a decir, bueno, entonces el domingo vengo con mi pantalón todo desgarrado, roto, y camisa sucia, y me voy a ensuciar el pelo. No, la humildad va a salir de nuestro corazón. Porque cuando tenemos comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nuestra vida, mi hermano, vamos a dejar todo orgullo, toda altivez. Porque Dios dice, no va a escuchar la oración del orgulloso y del aquel que es altivo. Dios no va a escuchar esas oraciones. Dios no va a escuchar esa oración de alguien orgulloso, de alguien que es altivo. Dios no escucha esa oración. Quiero que busque usted en su Biblia Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Vamos a ver esto. ¿Por qué Dios no escucha la oración de los altivos y de los orgullosos? Un ejemplo muy claro que nos enseña la palabra. 18:11. Aquí vamos a ver dos tipos de hombres. Dice que estaba el fariseo y el publicano. Escuchemos lo que dice el fariseo en el 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren, este hombre dice que estaba orando, estaba de pie. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Miren de qué manera está tratando a los otros hombres este fariseo, que ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mi hermano, aquí vemos dos tipos de personas y dos tipos de oraciones. Este fariseo dice que era un hombre orgulloso y altivo. Dice que estaba parado antes en las sinagogas y en el templo. Llegaban muchos a orar, pero había unos hombres o personas que ni se tiraban a orar o se quedaban parados, como este fariseo. Dice que este estaba en pie y oraba de esta manera. Dios, te doy gracias, decía él. Él aseguró que Dios iba a escuchar su oración. Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel mi hermano, no soy como aquel, mira Dios, este pecador, no soy como aquel que es adúltero, yo no soy como aquel. Imagínense, de esa manera estaba orando este hombre, este fariseo. Entonces Dios no escucha las oraciones de los altivos y de los orgullosos. Cuando nos acerquemos a la presencia del Señor, mi hermano, acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de nuestras almas, con corazones sinceros, con integridad delante de Dios, con aquella sinceridad, porque a Dios nadie puede engañarlo. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Y aunque vengamos delante del hombre, delante del pastor, vamos a poder engañarlo a él. Vamos a poder engañarnos en torno de nosotros mismos. Pero delante de Dios no podemos engañar a él. No lo podemos. Vamos a ser, bueno, no podemos ser como este tipo de hombre fariseo. Que este hombre oraba así. Era un hombre orgulloso, era un hombre altivo, haciéndose ver como quien dice, yo soy santo, yo no pequé en este día, pero mira ese adúltero, mira ese pecador, mira ese hombre, mira esa mujer. Yo no, Señor, escúchame. Dios no escucha las oraciones de los altivos y de los orgullosos. Tenemos que ser humildes. Porque Dios, si usted se acerca de esa forma, de esa manera, Dios no va a escuchar su oración, mi hermano.
Pero esperemos en Dios que no haya ningún orgulloso, ningún altivo, sino que debemos de ser humildes siempre, humillándonos, porque Dios a su debido tiempo lo va a exaltar a usted. Dios dice que al altivo lo mira de lejos, pero a aquel que se humilla, al humilde, lo va a ver de cerca. Y es necesario entonces que nos acerquemos delante de Dios con un corazón sincero, no engañando a Dios, no queriendo burlarnos de Dios, no, con un corazón sincero delante de Dios, y ser sincero en la oración que vamos a hacerle a Dios, sincerarnos con Él, como nos sinceramos con nuestra esposa, con ciertas personas que hablamos con la verdad, porque eso debe de haber en la vida cristiana. Debemos de hablar siempre en verdad, dice, porque Dios ama la verdad. Dios es un Dios de justicia, y Dios es un Dios justo. También quiere que obremos con justicia. Pero entonces estamos viendo que Dios no va a escuchar las oraciones de las personas altivas, de los orgullosos. Y también sabe cuál otra oración no escucha Dios: de los que no atienden a su palabra. Qué delicado es eso, ¿verdad? Por eso yo le decía al Señor el martes que el hermano estaba hablando de la oración y buscó capítulo 15, Proverbios 8, y él casi llegaba al versículo que yo le leí de principio. Proverbios se mete al tema de la oración, y si usted lee ese capítulo 16 de 15, nos habla de la oración, y está hablando del altivo, del orgulloso, del soberbio, del impío. Y entonces hoy nos habla la palabra a la iglesia, a sus hijos, al pueblo de Dios. Y entonces los que no van a atender a su palabra, Dios no va a escuchar esa oración. A los que no atendemos a su palabra. Y usted no me deja mentir, mi hermano, que vivir a la palabra de Dios, ¿usted cree que es fácil? Cuesta y es difícil. Y debemos de vivir conforme a su palabra. Si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, si queremos agradarle a Él, debemos de vivir conforme a la palabra del Señor. Y no solo vivirla, sino atenderla. Y no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, dice Santiago. Oidores. Usted sabe que es un oidor que escucha, pero después le entra, como decía antes, te entra por un oído y te sale por el otro oído, decía, cuando le daban consejos a uno, ¿verdad? Pues no escuchas, porque mira, te entra por uno y te sale por el otro. Pero entonces tenemos que ser hacedores, no tan solamente oidores, sino debemos de atender la palabra del Señor. Miremos que dice Proverbios, regresemos a Proverbios ahí, capítulo 28, 9, dice: el que aparta su oído, escuche mi hermano, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, dice, también que es abominable. O sea que Dios la rechaza. Dios no recibe esa oración. Dios abomina, Dios rechaza esa oración de aquel que no atiende a la palabra del Señor, de aquel que no la guarda, de aquel que no la atesora en su corazón, porque debemos de atesorarla. El mismo libro de Proverbios habla: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos, la palabra, lo que tenemos escrito en este libro. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, dice. Atesóralos en tu corazón. Y ahí es donde debemos de atesorarlo y guardar y atender la palabra del Señor. Porque si no, el Señor, nuestro Dios, gracias, nuestro Padre, no va a escuchar ese tipo de oración. Si no atendemos a la palabra del Señor, y aunque hagamos lo que hagamos, nos golpeemos, nos tiremos, Dios no va a escuchar la oración.
Porque puede ser que hay un corazón lleno de orgullo. Puede ser que hay un hombre, una mujer muy altiva, con soberbia en su corazón. Y aunque diga, es que Dios no me está escuchando, es que Dios no me oye, y le pedí, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a echarle la culpa a Dios. Pero primero tenemos que nosotros analizarnos, pasarnos, como dice, una clínica espiritual, examinarnos nosotros mismos y vernos en qué estamos fallando. Si hay orgullo, si hay altivez, si hay aquello que no queremos escuchar la palabra del Señor, nuestra oración no es escuchada. Entonces la oración que Dios no escucha son de este tipo de personas, y debemos de guardarnos nosotros, no estar en ese tipo, como dice, no estar en esa rueda, sino que debemos de marcar la diferencia para que Dios escuche nuestra oración. Pero no crea que todo es como noticias malas. Yo lo miro serio y dice, pero entonces ¿qué pasa? Si Dios no escucha mi oración, entonces ¿qué pasa? Claro, mi hermano, Dios no escucha ese tipo de oraciones, pero hay buenas noticias, que Dios escucha también oraciones. ¿Sabe de quiénes? Que Dios también, así como Dios no escucha ese tipo de oración, también Dios va a escuchar la oración de quienes, de las personas humildes. Aleluya. Hay una respuesta buena. Aleluya. Porque Dios escucha nuestra oración, pero va a escuchar la oración de aquel que se acerca con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón que está diciendo: Señor, yo no soy nada sin ti. Padre, yo no valgo nada si tú no estás conmigo. Porque ¿quién éramos nosotros, mi hermano? ¿Quién era usted antes de venir a los pies de Cristo? No éramos nada. Dice que éramos la escoria de este mundo. No valíamos pero ni un centavo. Pero cuando Cristo vino y nos dio salvación, encontramos valor y le encontramos sentido a nuestra vida. Ahora, ¿sabe qué valemos? Valemos la sangre de Cristo. Valemos la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que somos como perlas preciosas en las manos de nuestro Dios. Somos para Dios cosa de gran estima, somos para Él. Usted, mi hermano, es cosa de gran estima para nuestro Dios. Aleluya. Entonces Dios va a escuchar aquella oración de aquel que es humilde, de aquel que se va a humillar delante de Dios, aquel que vive humillado, que no va a venir altivo, sino que va a venir humilde ante la presencia de Dios. Esté pasando o esté atravesando o esté en abundancia, Dios va a escuchar la oración de una persona humilde. Quiero que regresemos al libro del Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 18, porque quiero decirle que Lucas ahí en ese capítulo habla la necesidad de orar siempre. Lucas capítulo 18, ahora vamos a leer, vamos a ver el otro tipo de oración del otro hombre, del publicano. Cómo habla y cómo se dirige este publicano con su oración hacia Dios. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro hombre fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor, mi hermano. Así que debemos de ser humildes si queremos que Dios lo levante, si usted quiere que Dios lo exalte, si usted quiere que Dios lo levante, que usted sea de grato delante de Dios. Debe de ser humilde,
debemos de humillarnos ante la presencia del Señor. Porque este hombre, este publicano, oraba de esta manera. Él estaba lejos y se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, porque soy pecador. Y no debemos de acercarnos ante Dios diciendo: Señor, pero es que yo no fallé, yo no soy pecador. Si decimos que no hemos pecado, dice la palabra, hacemos a Dios mentiroso. Porque todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, aleluya, están constituidos, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios va a escuchar la oración de las personas humildes, de aquel que se va a humillar. Quiero invitarlo a que busque otro pasaje bíblico. Hoy lo voy a poner ahí a hacer como esgrimas. Salmo 138. Salmo 138, versículo 6. Dice Salmo 138, verso 6: porque Jehová es excelso. ¿Y a quién atiende Jehová? ¿A quién atiende Dios? Dice que Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Mas al altivo, aquel orgulloso, aquel altivo, Dios ni siquiera lo voltea a ver. Dios ni siquiera escucha su oración. Dios va a atender al humilde. Dios le va a extender la mano a aquel que se va a humillar ante la presencia del Señor. Dios le va a extender su mano y lo va a ayudar. Pero al altivo dice que Él ni siquiera va a voltearlo a ver. Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si no queremos que Dios nos mire de lejos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Rindámonos ante Él. Mi hermano, humillémonos. Es necesario que seamos humildes. Dejemos el orgullo, dejemos la altivez atrás. Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo va a atender. Le extiende su mano, le escucha la oración, le echa la mano, lo ayuda en lo que necesita, le provee lo que quiere, le da lo que usted desea. Pero debemos de humillarnos ante la presencia del Señor. Pero también Dios escucha, dice, la oración de los que van a permanecer en comunión con Dios. Aleluya. Comunión, ¿qué es comunión, hermano? Comunión con Dios es que usted se comunica con Dios, es que usted adora a su Padre, es que usted ahí en el rincón de su cuarto, cuando usted dice que entra en su aposento y cierra su puerta y usted empieza a orar, empieza a clamar a su Padre, usted empieza a tener comunión con Dios. Dios mira ese corazón. Entonces, los que van a permanecer en una comunión con Dios, Dios va a escuchar esa oración. Busquemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículo 7. No se ha cansado, hermano. Aleluya, solo alabemos el nombre del Señor. Aleluya. San Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mi hermano, Dios pone condición. Hay una condición para recibir la bendición. Hay una bendición acondicionada, que es de lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en quién, en vosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón permanece la palabra del Señor. Mi hermano, ¿qué sucede? Pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Aleluya. ¿Usted qué quiere pedir? ¿Usted quiere pedir algo? Pídalo al Señor. Pero si usted está permaneciendo en comunión con nuestro Dios,
si hay comunión, si hay búsqueda, si hay humildad, Dios le va a decir: pedid todo lo que queréis y os será hecho, os será dado. Pero debe de permanecer en comunión con Él. Debe de haber una comunión íntima con nuestro Dios. Debemos de intimidar con nuestro Padre. Cuando intimidamos con Él, usted se enamora más de nuestro Dios. Usted se enamora más de Él. Usted empieza, cuando hay enamoramiento, como cuando es su primer amor, hay aquel anhelo, hay aquel deseo de buscarlo, hay aquel deseo de orar, de buscar su palabra, de venir al culto, de adorarlo y de testificar lo que Dios hace en nuestras vidas. Aleluya. Porque cuando nos convertimos a Cristo, no sé qué hizo usted, pero eso era como una locura. No sé si a usted le pasó lo que a mí me sucedió. A mí me sucedió como una locura, porque yo en mi hogar, quiero decirle, nunca recibí amor. Yo en mi tiempo, yo pasé en la calle viviendo. Yo estuve, no sé, perdido. No tuve amor de mis padres. Pero cuando vine a Cristo ese día, yo quiero contarle una parte de ese testimonio. Yo recibí a Cristo en mi corazón en una célula familiar hasta allá en Milagro, en la sección A, en una célula un día sábado. Yo nunca quería decir: yo no voy a recibir a Dios en mi corazón, porque yo sentía que no era digno, o que no era para mí el evangelio. Pero para la gloria de Dios, Dios me ha permitido también, mire, hoy poder compartir su palabra. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, yo me recuerdo ese momento, esa noche. Yo estaba sentado ahí donde está el hermano, y estaba la rueda en una célula familiar un día sábado. Hicieron la invitación y yo no quise pasar, me quedé ahí sentado. Y empezaron a orar los hermanos, a cantar, y cantaban y adoraban el nombre de Dios, y yo me resistía. Pero mi hermano, en un segundo, así, el Espíritu Santo me tocó. Y cuando yo sentí, mi hermano, yo ya estaba tirado en medio de los hermanos ahí. Nadie me fue a traer, nadie me fue a forzarme, como no sé si ustedes lo forzaron hasta para recibir a Cristo. Como antes, hasta la fuerza le decían: recibí a Cristo, y hasta le apachaban la cabeza a uno así, o le empujaban aquí: reciba a Cristo hoy. Usted no podía llegar a una célula antes, porque rápido le caían y reciba a Cristo de una vez, ¿verdad? Pero a veces era muy como que dice, a la fuerza. Si usted no lo sentía, no podía hacerlo. Yo tuve esa experiencia. ¿Cuántas veces no me hablaron y me decían? Hasta cuando me llegaban a invitar, yo me escondía. Pero esa noche sucede, mi hermano. Estaba sentado y resulté, mire, tirado, llorando como un niño. Y yo sentí, mi hermano, cuando Cristo entró en mi corazón, yo sentí que algo me arrancaron así, mire, como que empezó a salir todo aquel odio, toda raíz de amargura, toda tristeza, todo llanto, todo aquello que el enemigo había tratado de meter y metió en mi vida. Pero cuando Cristo vino, me llenó de su paz, me llenó de su amor. Tuve una experiencia con Dios, experimenté el verdadero amor de Cristo en mi vida y en mi corazón. Yo no sé de qué manera usted lo experimentó. Y ahora entonces la comunión con Él no se debe de perder. La comunión íntima con nuestro Padre debe de estar siempre. Como le dije al principio, debemos de ser disciplinados delante de Dios. Porque como hay un dicho, bueno, no sé si es un dicho o un proverbio, dice que el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, dice. ¿Usted quiere ser el desayuno del diablo? No, dice. Amén. Pero entonces, mi hermano, debe de haber comunión con Dios. Si hay comunión con Él, entonces podemos pedir lo que queremos con confianza. Vamos, y como el hijo viene al padre: papá, dame 5 quetzales, dame 10. Y los hijos no miran si usted tiene 10 en la bolsa.
dame 10 que mira voy a ir a comprar. Hay confianza. Y nosotros igual lo vamos a hacer. Si tenemos comunión con Él, vamos a nuestro Padre y decimos: Señor, yo necesito esto, mira. Señor, ya no tengo ropa, ya no tengo zapatos. Señor, mira, ya no voy a terminar mis semanas, me hace falta, no sé. Hay confianza. Pero nosotros tenemos esa seguridad de que hemos estado en comunión con Dios. Pero si no ha habido comunión, ¿cómo vamos a tener una cara de acercarnos delante de Dios? No podemos acercarnos de esa manera. Y por último quiero decirle que Dios escucha la oración de los afligidos. Amén. Dios escucha la oración de los que están afligidos, de los que pasan circunstancias difíciles en su vida, porque todos hemos atravesado problemas. Nadie va a decir que no ha pasado ningún problema. Todos pasamos problemas. ¿Qué sería de la vida cristiana sin problemas, sin pruebas? Entonces ganamos el examen con 100, ¿no? Facilito. Pero mi hermano debe de pasar una prueba para ver si usted saca 100 en su examen, a ver si usted es aprobado, como dijo el apóstol Pablo, como cristiano aprobado, de que no tiene de qué avergonzarse, mi hermano. Aleluya. Entonces, los afligidos, dice, leamos el último versículo en Santiago capítulo 5 verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Llore. No, haga oración. Y ahí no le estoy diciendo yo, mi hermano, ore. No, la palabra nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y qué dice? ¿Y está alguno triste? No. Si está uno alegre, ¿qué debe de hacer? Cante, dice. Cante alabanzas. Si usted está afligido, mi hermano, haga oración. Porque la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Entonces, la oración de los afligidos es la que Dios va a escuchar también. Esa oración. Si usted está afligido, orémosle a nuestro Dios. Si está alegre, pues qué bueno, gloria a Dios. Cantemos alabanzas a nuestro Padre, alabémosle, porque estamos en tiempo de bonanza, gloria a Dios. Pero no perdamos comunión con nuestro Padre. Mantengamos siempre esa comunión íntima con nuestro